Bueno, teníamos entonces para esta semana el tema de cuello, ¿sí? Empecemos con los objetivos, como siempre hacemos, para tener más o menos en cuenta qué es lo que tenemos que aprender durante esta semana. Y su programa lo que les menciona es que deberían idealmente describir los compartimentos del cuello y sus láminas faciales, eso sí lo vamos a ver durante esta clase. Definir la localización de los órganos y las estructuras del cuello utilizando las regiones, importantísimo, mucha. Regiones cervicales también las vamos a mencionar. Definir las capas del cuello según su función principal y describir las vísceras dispuestas en cada una. Vísceras no vamos a tocar en esta oportunidad, sino que hasta la semana 17 cuando veamos un poco más el aspecto profundo del cuello. Pero las capas sí las vamos a mencionar ahorita y entonces ya desde ahorita tendría que irse fijando ese conocimiento. Y por último, determinar la anatomía de superficie utilizando los triángulos de referencia. Esto es vital, mucha, para el estudio del cuello. Los triángulos son lo más básico y básicamente es lo que más nos va a guiar para definir dónde están las estructuras, qué es lo que ocupan en cada triángulo, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ir mencionando más adelante. Entonces empecemos con un poco de generalidades del cuello. Sabemos que el cuello se reconoce como una zona de transición entre la base del cráneo superiormente y las clavículas inferiormente. El cuello funciona uniendo la cabeza al tronco y a los miembros. Dentro del cuello se localizan algunos de los órganos más importantes del cuerpo y algunos de los órganos que tienen funciones únicas, por ejemplo, la laringe, la vía respiratoria, el esófago, y también poseemos una glándula importantísima para el funcionamiento del cuerpo, que es la tiroides. Sabemos que el cuello es relativamente delgado y esto es precisamente lo que le proporciona la flexibilidad necesaria para poder posicionar la cabeza y maximizar las funciones de los órganos sensoriales. Es decir, al poder posicionar la cabeza, entonces se le puede dar una mejor función a la vista, al olfato, al oído, e incluso se puede posicionar la boca para ciertas actividades. Y sabemos también que en el cuello se juntan muchísimas estructuras importantes. Por lo tanto, se reconoce que es también un área de vulnerabilidad. Vulnerabilidad precisamente porque al estar sometido a algún tipo de trauma puede haber lesiones en estructuras importantes, estructuras de la vía aerodigestiva, estructuras vasculares como la arteria carótida o estructuras vasculares como la vena yugular, etcétera, etcétera. Si seguimos hablando sobre el cuello, vamos a describir el esqueleto del cuello. En el esqueleto del cuello se mencionan 4 estructuras importantes que serían las vértebras, aquí marcadas en rojo, el hueso hioides, aquí marcado en azul, el esternón, un pedacito del esternón, principalmente el manubrio del esternón que está marcado aquí en el esquema en amarillo, y las clavículas marcadas acá en verde. Las vértebras ya las conocemos súper bien, ya lo vieron ustedes. ¿Vieron algo? ¿No? Se quedó parada la presentación. Ok, voy. Odio esto, muchachos, eso sí es malísimo, no sé por qué pasa siempre. ¿Qué no vimos? ¿Eso sí lo vieron, vértebras? Desde vértebras, no, desde ahí de vértebras fue que ya no se cambió la diapositiva. Bueno, vértebras aquí en rojo, acá, ahora sí. No. Hioides. Tampoco. No, peor no se ve. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Sí, sí se Díganme. ve. Sí se ve, doctor. Entonces, vértebras marcado en rojo, hioides marcado en azul, el esternón, manubrio del esternón en amarillo y las clavículas en verde, ¿ok? Como les estaba mencionando, entonces las vértebras ya ustedes las conocen a la perfección, ya lo vieron durante la unidad pasada, ya saben las estructuras básicas de las vértebras cervicales, ya conocen cuáles son las vértebras típicas, cuáles son las características de la vértebra típica y cuáles son las vértebras atípicas también. Entonces pasemos a hablar un poquito más específico del hueso hioides.
El yoides es un hueso móvil, localizado en la parte anterior del cuello, más o menos a la altura de la vértebra C3. Si se dan cuenta aquí en el esquema, tenemos la primera vértebra, segunda y la tercera, más o menos a la altura del cuerpo de la tercera vértebra, va a estar alojado el hueso yoides. Sabemos que es un hueso que tiene una forma similar a una U. Esta es una vista superior del hueso yoides, tiene una forma similar a una U. Y lo que les menciona su libro también ahí importante sobre el yoides es que es un hueso único. ¿Por qué es un hueso único? Específicamente es un hueso único porque no se articula con ningún otro hueso. ¿Ok? Está básicamente aislado del resto del esqueleto. Como les digo, no se articula con ningún otro hueso, pero sí se encuentra suspendido de los procesos estiloides a través del ligamento estiloioideo. ¿Ok? Algo más importante del hueso yoides es que está adherido firmemente al cartílago tiroides. En este esquema, aquí tenemos un hueso yoides, pero acá lo tenemos en su situación normal, digamos, adherido al cartílago tiroides. ¿Okay? Se reconoce que el hueso yoides es un sitio de inserción de varios músculos, como lo pueden ver acá. Están marcadas todas los sitios de inserción de los músculos, tanto suprayoideos como infrayoideos. En cuanto a su constitución, hablamos que el hueso yoides está compuesto por un cuerpo, dos cuernos mayores y dos cuernos menores. ¿Okay? Si hablamos del cuerpo, sabemos que está localizado en la porción media, se orienta anteriormente y tiene más o menos unos 2.5 centímetros de ancho, como está descrito acá, por 1 centímetro de grosor. Su cara anterior es convexa y se proyecta anterosuperiormente, mientras que la cara posterior es cóncava y se proyecta posterior-inferiormente. Acá lo pueden ver en esta imagen, en esta vista lateral. La cara anterior es convexa y se proyecta antero-superiormente. La cara posterior es cóncava y se proyecta postero-inferiormente. Si hablamos entonces de los cuernos mayores y los cuernos menores, sabemos que el cuerno o asta mayor se proyecta posterior-superiormente y lateralmente al cuerpo. Estas serían las astas mayores o cuernos mayores. Y el cuerno menor, que son estos como ganchitos que tiene en su cara superior, son pequeñas proyecciones óseas que proceden de la porción superior del cuerpo. Esto es importante, muchachos. Las astas menores están unidas, digamos, a la parte superior del cuerpo, ¿ok? Y se proyectan supero posteriormente hacia el proceso estiloides. Eso sería básicamente el esqueleto del cuello. Lo que nos menciona el libro en esta parte es básicamente acerca del yoides y las vértebras, pues, pero las vértebras ya ustedes las conocen bastante bien. Entonces vamos a pasar a hablar de las fascias del cuello. Las fascias del cuello, vamos a mencionar que principalmente se compone de dos fascias, una fascia superficial y una fascia profunda. La fascia superficial rodea a todo el cuello y la fascia profunda lo que hace es dividir el cuello, digamos, en varios compartimentos, y dependiendo de los compartimentos que tiene, pues también esos compartimentos van a estar ocupados por diversas vísceras y diversos órganos, etcétera, etcétera. Entonces hablemos primero de la Doctor, perdón, de nuevo se volvió a congelar. Sí. Voy. Gracias. ¿Aquí? Bueno, hablemos de la fascia superficial. La fascia superficial se compone de dos partes principales: tejido celular subcutáneo y el músculo platisma. ¿Okay? Fascia superficial se compone de tejido celular subcutáneo y músculo platisma. El tejido celular subcutáneo corresponde a una lámina de tejido conectivo adiposo que se sitúa entre la dermis cutánea y la lámina superficial de la fascia cervical profunda.
Su contenido principal van a ser nervios cutáneos, vasos sanguíneos pequeños, vasos linfáticos pequeños, nódulos linfáticos superficiales y cantidades variables de grasa. ¿Ok? Esta es la fascia más superficial que vamos a ver en el cuello. ¿Ok? Y también la más delgada. Si hablamos entonces ahora del platisma, la segunda porción, digamos, de la fascia superficial, sabemos que el platisma es, su nombre se deriva del griego plato plano, es lo que les dice su libro ahí. Y por sus características sabemos entonces que el platisma es un músculo ancho y delgado. Se encuentra recubriendo la porción anterolateral del cuello. Ojo, mucha, anterior y lateral. Si se dan cuenta, tiene una extensión superomedial, porque sus fibras se originan más o menos a este nivel profundamente, más o menos desde el deltoides y el pectoral mayor, pasando por encima de la clavícula y se extiende superomedialmente hasta llegar al borde inferior de la mandíbula. ¿Okay? Al llegar a la mandíbula y al mentón, las fibras de los dos músculos se entrecruzan o se decusan en el mentón, ¿ok? Y se unen también a los músculos faciales. Si se dan cuenta, aquí en el esquema están representados los músculos faciales y las fibras del platisma entremezclándose con ellas, digamos. Pero, si se dan cuenta, hacia inferior, las fibras divergen, se separan, ¿verdad? Y entonces crean este hueco o este espacio que queda exactamente encima de la laringe y de la tráquea. ¿Ok? Otro dato importante es que la inervación del platisma está a cargo del séptimo par craneal, el nervio facial. ¿Ok? Y hablamos un poquito de las funciones del platisma. Vamos a ver que Pero creo que se volvió a traer la presentación. Bueno, es que fíjate que me lo pone aquí. Alguien tiene que... Sí, creo que la señal está fea hoy. La voz se le está entrecortando mucho y sí se está trabando la presentación. La verdad que lo siento. Pero sí se está entendiendo mucho. Qué lata. Sí, sí se entiende la explicación. Ok, ¿esto sí lo vieron? No sale nada, doctor. No. Nada, nada. Solo sale una pantalla que dice está presentando para todos, pero sale en negro. ¿Y ahora? Sí, ahora ya. Va, esta sí la vieron, ¿no? Esta imagen. Esa no. No, no la vimos. Bueno, les estaba comentando entonces que ya que las fibras del platisma llegan hacia al borde inferior de la mandíbula y el mentón, se decusan y se mezclan con las fibras de los músculos faciales, como pueden ver aquí. Pero hacia inferior, las fibras del platisma las fibras divergen, y entonces dejan este hueco, este espacio, en donde podemos encontrar la laringe y la tráquea. Si hablamos de las funciones del platisma, vamos a ver que cuando actúa desde su inserción superior, ¿sí? Desde aquí, lo que hace es tensar la piel, ¿ok? Les pone el libro el ejemplo que, por ejemplo, los hombres hacen esta función cuando se afeitan, ¿verdad? Y otro tipo de función cuando actúa desde su inserción inferior, desde las inserciones inferiores acá cerca de la clavícula, van a ser bajar la mandíbula y también tirar de la comisura labial. Es por eso que el músculo platisma también se conoce como un músculo de expresión facial, porque ayuda a expresar tensión o estrés. Bueno, esa sería entonces la fascia superficial. Como resumen, entonces, fascia superficial consta de tejido celular subcutáneo y platisma. Ahora hablemos de la fascia profunda. La fascia profunda es un poco más complicada porque se compone de 3 láminas faciales y además una vaina carotidia. Vamos a ver entonces
en este esquema, esta es una imagen de una resonancia magnética en la que se han esquematizado las tres láminas, tanto la superficial, que sería la roja que está aquí, que envuelve todo el cuello, si se dan cuenta está tanto en anterior como en posterior, la pretraquial está aquí en celeste, y la prevertebral envolviendo las vértebras y sus músculos acá en verde, ¿ok? Aparte, como les mencionaba, tenemos la vaina carotidia, y importante es que recordemos que estas láminas forman planos naturales de separación. ¿A qué se refiere con esto? Estos planos naturales tienen cierta importancia porque permiten que los tejidos se deslicen entre ellos, pero también pueden limitar la propagación de abscesos, formaciones o colecciones de pus, digamos, en estas regiones. Lo básico sería que comprendan que no se podría contaminar un espacio con otro, digamos, ya, porque están separados. Bueno, hablemos entonces de la fascia, de la lámina superficial de la fascia profunda. La lámina superficial es una lámina delgada, es la más externa de todas y se encuentra rodeando todo el cuello. La pueden ver en este esquema, en este color como celeste. Si se dan cuenta, en las 4 esquinas, menciona su libro, 4 esquinas serían más o menos esto, de las 4 esquinas del cuello serían estas más o menos, están marcadas aquí con estas estrellas. La lámina superficial se divide para poder envolver los músculos esternocleidomastoideo anteriormente y el músculo trapecio posteriormente. ¿Ok? Entonces ahí se separan, digamos. Menciona su libro que esta lámina superficial tiene inserciones tanto superior como inferior. Cuando hablamos de inserciones inferiores, vamos a evidenciar que se inserta en la clavícula y en la espina y el acromión. ¿Okay? Y están marcados a color, entonces la clavícula sería esto azul. Y si se recuerdan, la espina y el acromión de la escápula están marcados acá con este color como anaranjado. Y las inserciones superiores, como lo pueden ver en este esquema, ahí están marcadas en azul. La lámina superficial de la fascia cervical profunda se va a insertar superiormente a las líneas nucales, a los procesos mastoides, al arco cigomático, al borde inferior de la mandíbula, al hueso hioides y a los procesos espinosos de las vértebras cervicales. ¿Ok? Su libro les menciona también que justo por debajo de la inserción por debajo de su inserción en el borde inferior de la mandíbula, la lámina superficial se divide para poder envolver también la glándula submandibular y aparte de eso también participa formando la cápsula que envuelve la glándula parótida. Otro detalle importante de esta lámina superficial es que un engrosamiento de esta lámina es lo que forma el ligamento estilomandibular, ¿sí? Que lo pueden ver acá en este esquema. Desde la apófisis estiloides hasta el ángulo de la mandíbula es que se extiende el ligamento estilomandibular que corresponde a un engrosamiento de la lámina superficial. Este detalle es bien importante lo que vamos a ver en esta diapositiva, mucha. Inferiormente, la lámina superficial se va a ir a insertar en el manubrio del esternón, en las clavículas y en el acromión. Pero, te recuerdan que acabamos de mencionar acá que se divide para envolver el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Entonces, en esta porción baja, ese es el esternocleidomastoideo, ¿sí? Aquí va a tener una hoja, digamos, una hoja anterior y una hoja posterior envolviendo el esternocleidomastoideo. La hoja anterior se va a venir a insertar en la cara anterior del manubrio y la hoja posterior se va a insertar en la cara posterior del manubrio esternal. Y eso provoca, o eso produce, o crea un espacio conocido como espacio supraesternal o espacio de Burns. ¿Cuál es la importancia de este espacio supraesternal? Básicamente, la importancia es que está ocupado por ciertas estructuras. Va a tener grasa o tejido celular subcutáneo,
y también van a haber van a estar ahí las venas yugulares anteriores, como están aquí esquematizadas. El arco venoso yugular está aquí esquematizado también, y nódulos linfáticos profundos. ¿Okay? Entonces, espacio supraesternal o espacio de Burns está producido por la lámina superficial de la fascia profunda, ¿okay? Por las dos hojas en las que se separa cuando envuelve al esternocleidomastoideo. Si seguimos hablando de las láminas de la fascia cervical profunda, entonces vamos a llegar a la fascia pretraquial. La fascia pretraquial está esquematizada en este esquema con este color rojo y este color morado. Sabemos que... ¿Se trabó? Sí, se trabó nuevamente, doctor. ¿Ahorita sí? ¿Miran ahí la pretraquial? Sí, doctor. ¿Vieron lo del espacio de Burns? No me digan que no. Esto. Sí, sí. Bueno, hablemos de la fascia de la lámina pretraquial entonces. La lámina pretraquial es una lámina delgada, limitada a la porción anterior del cuello, es decir, solo hay lámina pretraquial en la porción anterior del cuello. Se va a extender hacia inferior desde el hueso yoides y se mete al interior del tórax, donde se va a ir a fusionar con el pericardio. Tiene dos porciones principales que van a ser una muscular y una visceral. La porción muscular es delgada y se encarga de envolver todos los músculos infrayoideos que están aquí esquematizados y envueltos con esta lámina como en morado, ¿ok? Y tiene una porción visceral, que es la que se va a encargar de envolver la glándula tiroides, la tráquea y el esófago. La porción visceral está aquí ejemplificada con este color rojo, y aquí podemos ver únicamente el esófago, la tráquea y el esófago, pero envuelve también a la tiroides, ¿ok? Importante es que la lámina pretraquial se va a fusionar hacia lateral con la vaina carotidia, ¿ok? En este esquema no se tocan, pero está descrito pues que sí se fusiona con la vaina carotidia esta lámina pretraquial, ¿ok? Detalles importantes de la lámina pretraquial. Por encima del yoides, aquí tenemos un esquema donde se puede ver el yoides y el músculo, los músculos digástricos. Por encima del yoides, la lámina pretraquial forma un engrosamiento, y este engrosamiento va a funcionar como polea o tróclea, y a través de esa polea va a pasar el tendón intermedio del músculo digástrico, ¿sí? ¿Se recuerdan que el músculo digástrico es un músculo de dos vientres, y estos dos vientres están unidos por un tendón intermedio, que es el que pasa a través de esta polea formada por el engrosamiento de la lámina pretraquial? Y otro detalle importante es que la lámina pretraquial también une el músculo homoyoideo, que también tiene dos vientres, ¿sí? El homoyoideo sería este que está acá. También tiene dos vientres y se encarga de unirlo. Su libro les menciona ahí que la función que produce la lámina pretraquial con este músculo es que redirige el trayecto del músculo entre los dos vientres, ¿ok? Bueno, pasemos a la otra lámina, que sería la prevertebral. La lámina prevertebral forma una vaina tubular para la columna vertebral y los músculos que están asociados a ella. En este esquema vemos la lámina prevertebral con este color como anaranjado. Si se dan cuenta, tenemos aquí esquematizada entonces una vértebra cervical y todos los músculos que están relacionados con ella, todos envueltos en una misma vaina tubular que corresponde a la lámina prevertebral, ¿ok? Superiormente se va a fijar esta lámina prevertebral a la base del cráneo, e inferiormente se va a mezclar con la fascia endotorácica, y también se fusiona con el ligamento longitudinal anterior. ¿Se recuerdan del ligamento longitudinal anterior, verdad? Que va a viajar a lo largo de toda la columna, pero en esta región cervical se fusiona con la lámina prevertebral. Detalles importantes de la lámina prevertebral es que se extiende lateralmente, y al extenderse lateralmente se conoce como
vaina axilar. Esta vaina axilar se encarga de rodear los vasos axilares y el plexo braquial. Aquí lo pueden ver en amarillo, el plexo braquial y los vasos axilares, la arteria axilar y vena axilar en sus colores respectivos. Si seguimos hablando de la lámina prevertebral, nos menciona el libro que se encarga también de rodear o de envolver los troncos simpáticos cervicales. No sé si se recuerdan, pero cuando vimos, yo creo que en la introducción al sistema nervioso central se le mencionó los troncos simpáticos. El tronco simpático cervical se compone de 4 ganglios principales y son estos que están esquematizados acá en este color como plateado. Todos estos ganglios que conforman los troncos simpáticos están envueltos también por la lámina prevertebral. ¿Okay? Ahora hablemos un poquito de la vaina carotidia. La vaina carotidia se reconoce como un recubrimiento tubular facial. Se extiende desde la base del cráneo hasta la raíz del cuello y se fusiona anteriormente con la lámina superficial y la lámina pretraquial. Posteriormente se fusiona con la lámina prevertebral. La importancia de la vaina carotidia es su contenido prácticamente. Y el contenido es bastante importante y dentro de la vaina carotidia entonces sabemos que se encuentran las arterias carótidas común e interna, la vena yugular interna, el nervio vago o el 10º par craneal, nódulos linfáticos cervicales profundos, nervio del seno carotidio y plexos periarteriales carotidios. ¿Okay? Lo más importante que tienen que conocer del contenido de la vena carotidia obviamente va a ser entonces la arteria carótida común y la arteria carótida interna, ¿okay? La vena yugular y el nervio vago. Aquí tenemos un esquema, una vista posterior y aquí tenemos una vista desde superior, digamos, un corte axial. Eso sería entonces para la vaina carotidia. Y otro espacio importante que tenemos en el cuello es el espacio retrofaringio. El espacio retrofaringio es el espacio más grande y el más importante que hay entre las láminas. La imagen se quedó parada. ¿Vieron la vena carotidia? No. ¿Vena carotidia no la vieron? No. Bueno, era este el esquema entonces. Y el espacio retrofaringio, como les decía, es el espacio más importante y el más grande que hay entre las láminas del cuello, entre las fases del cuello. Es un espacio virtual, quiere decir que no es un espacio, ahí sí que real. No hay un hoyo ahí, no es que esté vacío ahí, sino que puede ocuparse por una colección de pus o puede separarse incluso, ¿verdad? Sigamos. Eso sería entonces para las fascias, muchas fascias. Doctor, Ajá. tengo una duda respecto al espacio retrofaringio. Es que cuando estaba leyendo, ahí menciona que se encuentra entre la porción visceral de la lámina prevertebral. Entonces quisiera saber si la lámina prevertebral también tiene un espacio visceral o solo la pretraquial o cómo es ahí. Está entre el espacio visceral de la lámina, ¿qué me dijo? De la lámina prevertebral. Lo que pasa es Pero que... cuando mencionamos en la... Ajá, dígame. Que cuando mencionamos en la de pretraquial, ahí sí menciona que tiene 2 porciones, ¿no? Una visceral y una muscular. Pero cuando menciona la pretraquial no dice nada de pues porciones viscerales o algo así. Sí le menciona espacio visceral de la lámina prevertebral, pero lo que se refiere es... Lo que se refiere es que es la parte de la fascia prevertebral que está como que en contacto con las vísceras, digamos, ¿ok? Entonces, si lo ven aquí en el esquema, esta parte anterior de la lámina prevertebral es la que estaría orientada hacia las vísceras del cuello, digamos, y todo el resto de la lámina prevertebral está orientada únicamente hacia la musculatura, ¿ok? No está descrito en el libro que tenga una porción visceral y una porción muscular como sí la tiene la pretraquial, pero
a eso es a lo que se refiere en esa parte, ¿ok? Esta parte visceral, digamos, o sea, la que se orienta hacia las vísceras del cuello, ¿ok? Ok, otra duda también. Es que aquí en el espacio retrofaringeo dice que inferiormente la fascia bucofaringea se continúa con la lámina pretraquial. Pero luego, cuando estaba leyendo el párrafo de lámina pretraquial, ahí dice que es superior, o sea, se encuentra posterior y superiormente con la fascia bucofaringea. Entonces no sé cómo está en realidad la fascia bucofaringea en relación con la lámina pretraquial. ¿Sí, es superior o inferior? La lámina bucofaringea es superior. Okay. Sí, es superior. ¿Y por qué de abajo es inferior? A ver. No, de porque dice espacio... dice inferiormente, lo que dice su libro es que inferiormente se continúa, la fascia bucofaringea se continúa con la lámina pretraquial, o sea, hacia abajo de la bucofaringea está la pretraquial. Ya, o sea, en diferente perspectiva lo están viendo ahí. Exactamente, pero la bucofaringea siempre va a ser superior. O sea, la bucofaringea en alguna parte del libro también les menciona que es una continuación superior de la lámina pretraquial, ¿ok? Ok, está bien, gracias. Bueno, entonces, ya hablamos entonces de las fascias del cuello, ¿va? Entonces, como resumen, fascia superficial y fascia profunda, ¿ok? Ahora, hablemos un poquito de las regiones del cuello. Las regiones del cuello, tu libro nos menciona que entre el cráneo y las clavículas el cuello se va a dividir en 4 regiones principales. Estas 4 regiones principales van a estar relacionadas con los bordes normalmente visibles o palpables de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, y nos van a ayudar para dividir el cuello con respecto y para poder estudiar sus diferentes órganos y diferentes estructuras vasculares y nerviosas, ¿ok? Entonces hablemos primero de la región externa. Son cuatro regiones, mencionémoslas primero. Una región esternocleidomastoidea, una región posterior, una región lateral y una región anterior, ¿ok? Hablemos entonces de la región esternocleidomastoidea. La región esternocleidomastoidea va a corresponder específicamente a la parte que ocupa el músculo esternocleidomastoideo, ¿ok? En el cuadrito que tiene su libro ahí, que les menciona los contenidos de las diversas regiones, nos va a mencionar que la región esternocleidomastoidea va a contener el músculo esternocleidomastoideo, la porción superior de la vena yugular externa, el nervio auricular mayor y el nervio transverso del cuello, que son cabal los que tenemos aquí señalados y marcados con este color como azul. ¿Okay? Entonces, músculo esternocleidomastoideo es este que tenemos acá, que se extiende en toda la longitud del cuello. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver un poquito más específicamente. También tenemos entonces la porción superior de la vena yugular externa, el nervio auricular mayor y el nervio transverso del cuello. ¿Okay? Nervio auricular mayor y nervio transverso del cuello. Si hablamos entonces del músculo esternocleidomastoideo, sabemos que el esternocleidomastoideo es un músculo que por su localización y por su extensión va a dividir el cuello, en 2 triángulos principales, ¿ok? La división con respecto a triángulos del cuello, como les dije al principio, es bien importante. Pero lo más general, la forma más general en la que podemos dividir el cuello van a ser en 2 triángulos, uno anterior y uno posterior. Y para hacer esta división nos ayuda el músculo esternocleidomastoideo. Entonces ven ustedes acá en el esquema, en azul, el triángulo anterior, que está delimitado hacia anterior del borde anterior del esternocleidomastoideo, y el triángulo posterior va a ser todo lo que vamos a encontrar posterior al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Okay? El esternocleidomastoideo es este que tenemos aquí marcado en rojo. Ahora, para hablar un poquito más específico del esternocleidomastoideo, sabemos que es un músculo ancho, que tiene una forma de cinta y tiene 2 cabezas inferiores. Las 2 cabezas se van a dividir en la región inferior y se van a ir a insertar a la clavícula y al manubrio del esternón. Entonces tienen una cabeza esternal y una cabeza clavicular. Las 2 cabezas, al separarse y al insertarse en diferentes lugares, van a formar esto que se conoce como fosa supraclavicular menor. Importante, fosa supraclavicular menor.
¿Por qué es importante que reconozcamos que esta es la menor? Porque obviamente hay una mayor que va a tener un poquito de mayor importancia, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la importancia de la existencia de esta fosa supraclavicular menor? ¿O cuál es nuestra utilidad clínica, digamos? Lo que tenemos que conocer es que en esta fosa supraclavicular menor va a estar localizada la porción inferior de la vena yugular interna, ¿ok? Más adelante vamos a ver dónde pasa esta vena yugular interna, pero aquí en la fosa supraclavicular menor va a estar su porción inferior, ¿ok? Si hablamos un poquito así básico de las funciones del esternocleidomastoideo, vamos a saber que cuando actúa unilateralmente puede inclinar la cabeza hacia el mismo lado hacia el que está actuando, digamos, y cuando actúa bilateralmente va a provocar flexión de la columna cervical, ¿ok? El libro les pone ahí 2 ejemplos diferentes de los tipos de flexión que puede provocar, pero básicamente lo que va a ayudar es flexión de la columna cervical, ¿ok? Hablemos de la región cervical posterior. La región cervical posterior es la que está localizada posterior a los bordes del trapecio, o sea, ocupa toda la parte por la que pasa el trapecio, digamos, ¿ok? Importante de la región cervical posterior es también conocer... El doctor no ha cambiado la imagen. ¿Qué cosa? ¿Se trabó? Así es. Sí, doctor, sí, bravo. Qué frustrante, muchacho. Ahora. Este sí lo vieron, ¿verdad? No me digan que no. Este. Sí, doctor. Va. ¿Ese sí, doctor? Sigamos con el triángulo, con la región cervical posterior, perdón. Bueno, les había dicho que entonces la región cervical posterior es la que está ocupada en está representada en toda el área del músculo trapecio, ¿ok? Y el músculo trapecio, sabemos que es un músculo triangular, es un músculo ancho, plano, y se encuentra cubriendo la cara posterolateral del cuello y del tórax. Por la disposición que tiene el trapecio, por sus inserciones, por su tamaño y por sus funciones, reconocemos al trapecio como un músculo superficial del dorso, ¿sí? También funciona o actúa sobre la cintura escapular, por lo que también se reconoce como un músculo axioapendicular. Y por último, debe producir movimientos del cráneo, también se conoce como un músculo cervical. Entonces, 3 funciones principales del músculo trapecio serían que es un músculo superficial del tórax, es un músculo axioapendicular posterior y es un músculo cervical, ¿ok? Y eso es básicamente lo que menciona su libro de la región posterior del cuello, muchachos, es la más fácil, creo yo. Ahora vamos a hablar de las 2 más grandes y las más complicadas, tal vez, que sería la región cervical lateral y la región cervical anterior. La región cervical lateral va a estar limitada. Aquí tenemos un esquema hasta con colores y todo. La región cervical lateral va a ser la que está delimitada por estos puntitos, ¿ok? Como pueden ver, aquí en verde está marcado el músculo esternocleidomastoideo. No se le trabó la imagen. ¿No sale? Doctor, no se ve. No se ve, doctor. Se quedó en el título. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos este esquema donde está representada la región cervical lateral, como les decía, está englobada en estos puntitos, ¿ok? Entonces anteriormente tenemos en verde el esternocleidomastoideo y posteriormente en rojo el músculo trapecio, ¿ok? Los límites de la región cervical lateral van a ser entonces anteriormente, ¿sí? Hacia anterior, el borde posterior del esternocleidomastoideo. Posteriormente, el borde anterior del trapecio. Inferiormente va a ser por el tercio medio de la clavícula, ¿sí? Que aquí la vemos en blanco, la clavícula. Inferiormente el tercio medio de la clavícula y va a tener un vértice que va a corresponder al área donde se unen el esternocleidomastoideo y el trapecio sobre la línea nucal
superior del hueso occipital, ¿ok? Ahora, sabemos que tiene también un techo y tiene un suelo. El techo va a estar dado por la lámina superficial de la fascia cervical profunda y el suelo está formado por los músculos que están cubiertos por lámina prevertebral, ¿ok? Los músculos serían estos, entonces, que como pueden ver ustedes, también están marcados en colores. Entonces el azul correspondería al esplenio de la cabeza, el amarillo es el elevador de la escápula, ahí sí que el morado claro sería el escaleno medio y lo que es un poquito más oscuro es el escaleno posterior, ¿sí? Si hablamos de triángulos, bueno, como les había mencionado desde el principio, para el estudio del cuello, los triángulos son lo más importante. Muchas son nuestra ayuda para poder estudiar el cuello, pero tanto el triángulo anterior como el triángulo posterior que mencionamos al principio se pueden subdividir en otros triángulos. Entonces, en la región lateral vamos a ver que este triángulo, que esta región lateral también se puede subdividir en dos triángulos, en dos triángulos por el músculo homoyoideo, ¿sí? Como pueden ver, el músculo homoyoideo entonces atraviesa la región lateral del cuello y divide la región lateral en dos triángulos, uno bastante grande que sería el occipital y uno un poco más pequeño que corresponde al triángulo subclavio, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de estos triángulos. Entonces, el triángulo occipital recibe su nombre porque la arteria occipital atraviesa cercano a su borde, digamos, una porción de la arteria occipital atraviesa cercano a su vértice, perdón. Más adelante vamos a ver esta arteria un poquito más detallada y vamos a ver cómo es que pasa cabal aquí por el vértice y por eso es que recibe este nombre, este triángulo, ¿ok? Otro detalle importante es que el nervio accesorio atraviesa este triángulo también y el nervio supraclavicular el triángulo supraclavicular o también conocido como homoclavicular es este que está marcado en amarillo en este esquema, ¿ok? Importante reconocer que se le llama triángulo subclavio, perdón, no supraclavicular, es triángulo subclavio, a pesar de que está localizado superior a la clavícula, recibe el nombre de triángulo subclavio porque a través de esta región es que aparece la tercera porción de la arteria subclavia, ¿ok? Bueno, pasemos a las arterias del triángulo lateral del cuello. Las principales arterias que vamos a ver en el triángulo lateral del cuello van a ser el tronco tirocervical, la arteria subclavia y la arteria occipital, ¿ok? El tronco tirocervical que está marcado aquí en amarillo, como pueden ver, con sus ramas sí, esas serían este sería el tronco tirocervical, entonces, que nace desde la primera porción de la arteria subclavia, y estas serían sus ramas ya marcadas en amarillo, ¿ok? Habitualmente, el tronco tirocervical va a dar lugar entonces a una arteria supraescapular, una arteria cervical transversa, también conocido como tronco cérvico dorsal, y sus ramas terminales van a ser la arteria cervical ascendente y la tiroidea inferior. ¿Okay? Entonces, tronco tirocervical nace de la subclavia, ¿sí? Da dos ramas que serían entonces la supraescapular y la cervical transversa, y sus ramas terminales serían la cervical ascendente y la tiroidea inferior. ¿Okay? Estas que están acá arriba serían sus terminales y estas en sus ramas. Para mencionar un poquito acerca de las ramas que tiene el tronco tirocervical, sabemos que la arteria supraescapular va a pasar posterior a la clavícula y se va a ir a irrigar los músculos de la cara posterior de la escápula. ¿Okay? La arteria cervical transversa, en cambio, también conocida como tronco cérvico dorsal, se va a bifurcar en una arteria cervical superficial y en una arteria dorsal de la escápula, ¿ok? Entonces vean acá arriba, esta sería entonces, esta que está aquí arriba sería la arteria cervical transversa o tronco cérvico dorsal. Esta que va, esta pequeña que nos quedó aquí hacia superior, sería la que se conoce
como la arteria cervical superficial, y esta que sigue su trayecto hacia la escápula va a ser la arteria dorsal de la escápula, ¿ok? La arteria cervical superficial, que es esta que debería subir aquí, va a pasar profunda al trapecio y acompaña al nervio accesorio. La arteria dorsal de la escápula, es importante reconocer que puede originarse también de la tercera porción de la subclavia, ¿ok? Y bueno, pasemos entonces ahora también a la arteria subclavia. La arteria subclavia, nos menciona el libro, que es la principal que se encarga de la irrigación del miembro superior. Se relaciona con la región lateral del cuello porque está oculta, digamos, o pasa en la porción inferior de la región lateral, ¿ok? Y va a estar localizada posterosuperior a la vena subclavia. Y por último, la vena occipital, que era la que les estaba comentando. La vena occipital, entonces, está marcada aquí en amarillo, ¿ok? Es una de las ramas de la arteria carótida externa que vamos a ver más adelante. Pero si se dan cuenta, nace desde la cara posterior de la carótida externa y se dirige hacia posterior, metiéndose profundo al esternocleidomastoideo. Este sería el trayecto que lleva posterior al esternocleidomastoideo y aparece en el vértice del triángulo occipital para continuar su trayecto e irrigar la porción occipital de la cabeza, ¿ok? Entonces aquí está esquematizado hasta en colorcitos, en amarillo donde nace la occipital. Esto rojo sería la porción que está profunda al esternocleidomastoideo. Aquí es donde aparece en el triángulo occipital, en el vértice, ¿verdad? Y aquí continúa su trayecto, ¿ok? Hablemos un poco de las venas, entonces, de la región lateral del cuello. La vena más importante que vamos a tener en la región lateral del cuello va a ser la vena yugular externa, que está marcada aquí en el esquema en color amarillo. Va a empezar su trayecto cerca del ángulo de la mandíbula, como pueden ver acá, cerca del ángulo de la mandíbula, y va a comenzar mediante la unión de la vena retromandibular, que está marcada aquí en verde, y la vena posterior auricular, que está marcada aquí en naranja, ¿ok? La unión de estas dos venas va a formar entonces el comienzo de la vena yugular externa. La vena yugular externa, entonces, si se dan cuenta, su trayecto va a ir hacia inferior, va a cruzar oblicuamente el esternocleidomastoideo, que está marcado aquí en rojo, lo cruza oblicuo o inclinado, ¿verdad? Y va a continuar su trayecto hacia inferior, haciéndose profunda al platisma. El platisma está marcado acá en este color como café, y entonces se hace profunda. Después de que atraviesa oblicuamente el esternocleidomastoideo, se hace profunda al platisma y continúa inferiormente hasta unirse con la vena subclavia, ¿ok? Ahora hablemos un poquito de la vena subclavia. La vena subclavia es la vena que principalmente drena el miembro superior, o sea, el drenaje venoso principal del miembro superior principalmente va a ir a desembocar en la vena subclavia, ¿ok? Después de ser vena axilar se convierte en vena subclavia y esta vena se va a curvar a través de la porción inferior de la región cervical lateral, ¿ok? Aquí la tenemos marcada en un color como verde, lo que sería la vena subclavia, y sabemos que va a pasar anterior al músculo escaleno anterior y se va a ir a unir, ¿sí? Si este es el escaleno anterior, está esquematizado aquí como en un color rojo, va a pasar anterior al escaleno anterior y en el borde medial del escaleno anterior, que sería esto, en su borde medial, se va a ir a unir con la vena yugular interna, para formar lo que se conoce como la vena brachiocefálica. La vena brachiocefálica sería esta que está esquematizada como en morado, y entonces es la que se forma por la unión de la subclavia con la vena yugular interna, ¿ok? Vena brachiocefálica.
Otra cosa importante que les menciona su libro es que inmediatamente por encima de la clavícula, la vena yugular externa recibe las venas cervicales transversas, las supraescapulares y la yugular anterior. Entonces aquí como en rosado está marcada la vena yugular externa, y aquí en amarillo entonces podemos evidenciar sus tributarias, que serían la cervical transversa, ¿sí? La supraescapular y la yugular anterior, que viene desde aquí. ¿Ok? Como vamos, muchachos, si se escucha y todo, ¿no? Mira que se trabó. No, por ahora sí todo bien, doctor. Sí, todo bien. Doctor, disculpe. Ajá. Yo tenía una pregunta porque mencionan el nervio frénico. Entonces no sé a qué nervio es que se refiere ahí. Ahí lo mencionan en el libro. Sí, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ah, ok. Va. Bueno, ya que hablamos de arterias, venas, ahora hablemos de los nervios que atraviesan la región lateral del cuello. Uno de los nervios que atraviesa la región lateral del cuello va a ser el nervio accesorio o el par craneal 11, que va a discurrir en la profundidad del esternocleidomastoideo y se encarga también de inervarlo antes de entrar en la región cervical lateral. Pueden ver aquí en el esquema el trayecto que va a seguir el nervio accesorio. Como pueden ver, se encarga de inervar el esternocleidomastoideo, lo atraviesa oblicuamente, continúa su trayecto hasta alcanzar el elevador de la escápula y después desaparece haciéndose profundo en el borde anterior del trapecio. ¿Okay? Aquí es como que se metiera en el profundo al trapecio. ¿Okay? Otros nervios importantes que nos mencionan en la región cervical lateral van a ser las raíces del plexo braquial. Ojo con el plexo braquial y el plexo cervical porque son completamente diferentes, ¿va mucha? El plexo braquial entonces está formado por los ramos anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta aquí en el esquema, estas raíces van a aparecer en medio de los escalenos anterior y medio. ¿Ok? Este sería el escaleno anterior, este sería el escaleno medio, los dos marcados en rojo. Entre estos dos músculos van a nacer las ramas o los ramos anteriores que van a formar las raíces del plexo braquial. ¿Ok? Con respecto al nervio braquial, sabemos entonces que se forman tres troncos principales y que van a descender inferolateralmente a través de la región cervical lateral para luego pasar entre la primera costilla y la clavícula y dirigirse hacia la axila dentro del conducto cérvico-axilar. Y eso sería entonces para el plexo braquial. Ahora, el plexo cervical sí es completamente diferente, ¿da mucha? El plexo cervical va a estar formado por los ramos anteriores de C1 a C4. ¿Okay? Aquí lo ven ustedes esquematizados esquematizados. C1 hasta C4 son los que van a formar el plexo cervical. El plexo cervical se define, o les menciona ahí el libro, que está constituido por una serie irregular de asas. ¿Okay? Lo que está marcado aquí como en verde serían las asas a través desde las cuales nacen los ramos, que serían estos que están marcados en azul, así como forma de ejemplo, pues. Cada ramo que participa en el plexo cervical se va a dividir en un ramo ascendente y uno descendente, y esos van a formar las asas, ¿ok? Vamos a mencionar una porción bien importante del plexo cervical, que va a ser el asa cervical. El asa cervical es esta que tenemos acá, que se distingue bastante de todo lo demás, ¿verdad? Pero debemos reconocer que está formado por dos raíces, una raíz inferior y una raíz superior. La raíz superior del asa cervical transporta fibras de los nervios espinales C1 y C2. Si se dan cuenta, nace desde la unión de C1 y C2, aquí. Esta sería la raíz superior, ¿ok?
y luego desciende, se une brevemente al hipogloso y desde ahí desciende hacia esta región, digamos, ¿ok? Se congeló la imagen, doctor. Voy. Este sí lo miran, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, entonces sí sirve, ¿verdad? Todavía no se mira. O yo no lo veo. Voy. Ahora sí. Vean. Ya, ahora sí. Entonces, estábamos diciendo entonces que el asa cervical tiene una raíz superior y una raíz inferior. La raíz superior viene desde C1 y C2, se une por un corto trayecto con el nervio hipogloso y desde ahí desciende, ¿ok? En cambio, la raíz inferior, se origina desde el asa que une los nervios C2 y C3, acá, ¿sí? Desde el asa que une C2 con C3, desde ahí nace la raíz inferior del asa cervical. Y entonces las dos se unen formando un asa secundaria conocida como asa cervical, perdón. La importancia del asa cervical es que va a estar constituida por fibras de los nervios desde C1 hasta C3, o sea, C1, C2 y C3 van a formar el asa cervical, y esta asa cervical se va a ramificar en los nervios que van a ir a inervar los músculos infrayoideos, a excepción del tiroideo. Entonces aquí pueden ver ustedes en el esquema que va a tener un nervio para el esternotiroideo, un nervio para el esternoyoideo y un nervio para el homoyoideo. En cambio, el nervio tiroideo va a venir desde C1 y va a tener una inervación independiente, digamos, no va a ser parte del asa cervical, ¿ok? En cuanto a los ramos del plexo cervical, vamos a mencionar entonces que los que se originan desde el asa nerviosa que une C2 con C3 van a ser el occipital menor, ¿sí? El occipital menor y el auricular mayor. ¿Okay? El occipital menor se va a encargar de inervar la piel del cuello y la piel cabelluda posterior superior a la oreja, y el auricular mayor va a ascender verticalmente a través del esternocleidomastoideo y se va a dividir para inervar la glándula parótida, el proceso mastoides y las caras de la oreja. En cuanto a los ramos que se derivan de C3 y C4, vamos a mencionar los nervios supraclaviculares, ¿sí? C3 y C4 vamos a mencionar entonces que se unen estas fibras para llevar fibras nerviosas que van a inervar supraclavicular, ¿okay? Los nervios supraclaviculares entonces se van a encargar de inervar la piel que recubre el hombro. Y por último, doctor, yo tengo una duda. ¿ah? En cuanto al asa cervical, el libro decía que la raíz superior la proporciona el nervio hipogloso, pero realmente nunca viene de ese nervio, sino de C1. Entonces, al momento de preguntarnos qué nervio la proporciona, ¿sí colocamos hipogloso o porque viene de raíz de C1? No, la raíz superior del asa cervical viene desde C1 y C2. Sí menciona el libro que se une brevemente con el hipogloso, ¿sí? Pero si te das cuenta en este esquema, viene desde el asa que une C1 y C2, ¿sí? Se une brevemente con el hipogloso, pero desde ahí es que desciende. O sea, sus fibras vienen principalmente de C1 y C2, no del hipogloso. ¿Okay? Ya, muchas gracias, que me confundí porque el libro decía que la proporcionaba el nervio hipogloso. No, viene de C1 y C2. Gracias. Okay. Para terminar con lo del plexo cervical, entonces hablemos de los nervios frénicos.
Los nervios frénicos se derivan principalmente de C4, pero también recibe contribuciones de C3 y de C5, como pueden ver acá. Este sería el nervio frénico, ¿sí? Sus principales fibras vienen desde C4, pero recibe también de C3 y de C5. ¿Okay? Los nervios frénicos van a contener fibras nerviosas, motoras, sensitivas y simpáticas, y son la única inervación que va a tener, inervación motora que va a tener el diafragma. ¿Okay? Se congeló nuevamente la imagen, doctor. Voy. Bueno, mucha, ya para lo último, la región cervical anterior. La región cervical anterior va a estar limitada anteriormente por la línea media del cuello, posteriormente por el borde anterior del esternocleidomastoideo, superiormente por el borde inferior de la mandíbula. Va a tener un vértice también que va a corresponder a la incisura yugular del manubrio, a la incisura yugular en el manubrio del esternón. Va a tener un techo formado por tejido celular subcutáneo que también contiene el platisma. Se recuerdan que dijimos que la fascia superficial era anterolateral, ¿verdad? Y entonces también el platisma es anterolateral. Y esta fascia es la que va a formar el techo de la región cervical anterior. Y un suelo que va a estar dado por la faringe, la laringe y la glándula tiroides. La región cervical anterior también se va a subdividir en triángulos. Vamos a tener 4 triángulos que van a ser el submentoniano, submandibular, carotidio y muscular. Aquí los vamos a ir viendo un poquito más específicamente. El triángulo submentoniano va a estar limitado por los vientres anteriores del músculo digástrico y por el cuerpo deltoides, ¿ok? El submentoniano se mira mejor en una vista anterior, ¿ok? Y es único, no es par, ¿ok? Entonces, limitado inferiormente por el cuerpo deltoides y lateralmente por los vientres anteriores de los 2 músculos digástricos bilaterales, ¿ok? Pasemos al triángulo submandibular, que es el que está aquí esquematizado en azul. El triángulo submandibular va a estar delimitado por el borde inferior de la mandíbula, está aquí en amarillo, y los vientres anterior y posterior del músculo digástrico, ¿ok? El vientre posterior marcado acá en verde y el vientre anterior marcado en anaranjado, y entre esas estructuras está entonces el triángulo creo que se congeló. submandibular. Voy. Ahora sí, este sería el submandibular, entonces, delimitado por la mandíbula y los 2 vientres del digástrico, ¿ok? Vientre posterior, vientre anterior, y en azul está marcado el triángulo submandibular, ¿ok? Importancia del triángulo submandibular es que el suelo está compuesto por los músculos miloioideo e iogloso y el constrictor medio de la faringe, y es importante reconocer que la glándula submandibular va a ocupar casi toda la extensión de este triángulo. Pasemos al triángulo carotidio. El triángulo carotidio es un área vascular y va a estar delimitada posteriormente por el borde anterior del esternocleidomastoideo, anterior e inferiormente por el vientre superior del homoioideo y superiormente por el vientre posterior del digástrico. ¿Okay? El triángulo carotidio probablemente sea uno de los más importantes de los triángulos del cuello porque está ocupado por la arteria carótida común y la arteria carótida común y la arteria carótida externa. Ahora, su libro les menciona 2 detalles anatómicos importantes que vamos a encontrar en el triángulo carotidio. Les menciona el seno carotidio, ¿sí? Si se dan cuenta, el seno carotidio es parte de la arteria carótida y corresponde a una pequeña dilatación de la porción proximal de la carótida interna, ¿ok? La función que tiene este seno carotidio es que funciona como un vasoreceptor, o sea que va a reaccionar ante los cambios de presión arterial. Y también les menciona el glomus carotidio o cuerpo carotidio. El cuerpo carotidio va a ser una masa pequeña de forma ovoide que está aquí esquematizada en la imagen,
va a estar localizada en el lado medial y profundo en donde se bifurca la carótida, y funciona como un quimioreceptor que controla la concentración de oxígeno en la sangre, ¿ok? Entonces, seno carotidio, barroreceptor, cuerpo carotidio, quimioreceptor. Pues sigamos con los triángulos. Entonces, seguimos con el último triángulo, sería el muscular, que está delimitado por el vientre superior del músculo homoioideo, aquí marcado en amarillo, y por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Anteriormente se delimita por la línea media, ¿ok? Ahora, ¿qué músculos están localizados en la región anterior del cuello? Básicamente vamos a mencionar que son músculos yoideos. ¿Por qué son músculos yoideos? Porque todos se relacionan con el yoides, y todos van a fijar o a mover el yoides y la laringe, ¿ok? Aquí los tenemos esquematizados, todos los músculos yoideos o todos los músculos de la región anterior del cuello, y a su vez se pueden subdividir en músculos suprayoideos y músculos infrayoideos, esto en relación a si son superiores o inferiores al yoides. Con respecto a los músculos suprayoideos, como les había mencionado, se localizan superiores al hueso yoides y se encargan de conectarlo con el cráneo. Va a incluir los músculos miloioideo, genioideo, estiloioideo y digástrico. Una de las cosas más importantes que tienen los músculos suprayoideos es que van a encargarse de constituir el suelo de la boca, ¿ok? Y se van a encargar de sostener el yoides. Otra cosa importante, otra función importante es que van a proveer cierta base para la lengua para que pueda desarrollar sus funciones, y también participan elevando el hueso yoides y la laringe para la deglución y para el discurso. En cuanto a los músculos infrayoideos, también se conocen como músculos acintados. Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, se mira que todos son como una cinta, ¿verdad? Largos y aplanados. Y son 4 músculos que se encargan de fijar el yoides al esternón, a la clavícula y a la escápula. Su función principal va a ser descender el hueso yoides y la laringe durante la deglución y el habla. ¿Ok? Entonces, infrayoideos bajan el yoides y la laringe, y los suprayoideos elevan el yoides y la laringe, ¿ok? Ambos durante la deglución y durante el discurso. Bueno, pasemos a las arterias de la región anterior del cuello, y aquí vamos a encontrar lo que se conoce como el sistema arterial carotidio, que está compuesto por la arteria carótida común y sus ramas terminales. La carótida común, que asciende desde la subclavia, ¿ok? Y sus ramas terminales, que serían entonces la carótida interna, y la carótida externa. Como les había mencionado anteriormente, la arteria carótida común y la arteria carótida externa son los principales vasos arteriales del triángulo carotidio. Aquí tenemos una imagen superpuesta del esquema del triángulo carotidio que acabamos de mencionar, y si se dan cuenta, cabal, podemos ver que corresponde con la arteria carótida común y la arteria carótida externa principalmente. ¿Ok? No sé si lo pudieron ver eso. Bueno. Sí, se vio. Importante que recordemos que la arteria carótida interna no va a tener ramas en el cuello. Si se dan cuenta en esta imagen, no va a tener ninguna ramificación, y se va a ir a encargar de irrigar las estructuras internas al cráneo. ¿Okay? Pero la arteria carótida externa sí se encarga de irrigar la mayoría de las estructuras externas, pero tiene ciertas excepciones. ¿Okay? Su libro les menciona ahí que la órbita, parte de la frente y piel cabelluda no están irrigadas por la arteria carótida externa, sino por la arteria carótida interna a través de su arteria supraorbitaria. Y además, a pesar de que es una arteria externa, ¿okay? La carótida externa también va a tener una distribución profunda que corresponde a la arteria meningia media. ¿Okay? Esas son como que las excepciones que hace el libro. Doctor, yo tenía una duda con eso. En temas anteriores vimos que la arteria meningia media venía de la primera porción de la arteria maxilar. Entonces yo no sé si esto se refiere
a que la maxilar viene de la carótida externa y por ese lado tiene la inervación, la irrigación profunda, o es como una variante anatómica y también puede surgir de la carótida externa directamente? No, se refiere al territorio que va a ir a irrigar la meningia media, no de dónde viene, sino a dónde va a ir a irrigar, porque recuerde que la meningia media está dentro del cráneo, ¿verdad? Sí. Entonces a eso es a lo que se refiere, que tiene una distribución profunda a pesar de que viene, o sea, la carótida externa se encarga de irrigar la mayoría de las estructuras externas, pero esta rama, la arteria meningia media, es la única que sí tiene, que se distribuye profundamente, pues. Ya, gracias. Ok. Hablemos un poquito de las ramas que tiene la arteria carótida externa. El libro se los distribuye dependiendo de dónde nace cada una de las ramas, ¿ok? Pero ustedes lo pueden reordenar dependiendo de cuáles van naciendo primero, ¿ok? Aquí se las puse, el listado está según lo que dice su libro, pero este listado es de cómo van naciendo, ¿ok? Entonces sabemos que la faringe ascendente van a ser de la cara medial, la occipital y la auricular posterior van a nacer posteriores, y la tiroidea superior, la lingual y la facial van a nacer anteriores a la carótida externa, ¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, desde superior hacia inferior, el orden es completamente diferente, ¿ok? Entonces vamos a tener inicialmente la faringe ascendente, después vamos a tener la tiroidea superior, después vamos a tener la lingual, después vamos a tener la facial, por último vamos a tener la auricular posterior y de último la occipital. Y las ramas terminales de la carótida externa van a ser entonces la arteria maxilar, ¿sí? Que la tenemos aquí bien esquematizada con todas sus demás ramas, y la arteria temporal superficial que sube hacia la región temporal, ¿ok? Y ya por último, las venas de la región cervical anterior, vamos a tener que la mayoría de las venas de esta región van a ser tributarias de la vena yugular interna, que la tenemos aquí esquematizada, que es bastante grande y ocupa toda la extensión del cuello, ¿verdad? Esta vena se va a encargar de drenar sangre del encéfalo, de la cara, de las vísceras cervicales, de los músculos profundos del cuello, y no sé si se recuerdan, pero la yugular interna van a ser como una continuación del seno sagital. Aquí les tengo un esquema para recordar más o menos cómo se va formando el seno sagital, y después de que... Ahora sí. Después de que atraviesa el foramen yugular, entonces se convierte en la vena yugular interna, ¿ok? La vena va a ser parte de la vaina carótida, como habíamos mencionado anteriormente, y se va a situar... ¿Sí? ¿Se trabó? Sí, se traba el cursor y la mano. Bueno, sigamos con la vena yugular interna. Entonces sus tributarias van a ser el seno petroso inferior y las venas facial, lingual, faringes y tiroidea superior y media. Y eso sería todo, mucha. Estuvo complicada la clase con que se trabe tanto, mucha, pero espero que les haya servido un poquito. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, si tienen dudas, comentarios, etcétera, porfa, mándenlos por la plataforma. Nos están exigiendo que usemos un poquito más la plataforma, porfa. Entonces, escriban por ahí, porque si no, no queda constancia de que estamos trabajando. Bueno, listo, muchachos, les mando la presentación más tarde y les voy a subir un cuestionario dentro de un rato, ¿ok? Pues lo quieren hacer. Gracias. Para que simule... Gracias, doctor. Feliz. Ok.